Los humanos son muertemundianos. Cuando alguien dice eso, las razas más jóvenes suelen imaginar un mundo con alta gravedad, o quizá con fenómenos meteorológicos violentos, actividad tectónica o flora y fauna hostiles. A menudo imaginan que sus propios mundos son mundos de la muerte. No es el caso. En realidad, algunas o incluso todas estas condiciones suelen ser relativamente normales para planetas que acaban desarrollando vida sapiente. Después de todo, hay relativamente poca necesidad de que evolucione una inteligencia superior, con todas sus cargas adicionales, si no existen al menos algunos desafíos que superar. Los humanos no eran muertemundianos, son muertemundianos, es decir, provienen de un planeta que ahora es completamente inhóspito para toda forma de vida. Por supuesto, no siempre fue así. Según sus registros, una vez fue un mundo bastante hermoso. Eso fue hasta la guerra Bren-Combin. Los Bren, que nunca habían sido un pueblo particularmente militarista, estaban perdiendo. No estaban desesperados todavía, pero sus analistas no encontraban una salida que no implicara someterse finalmente a las exigencias de los Combin. ¿Su única esperanza? Intentar resistir el tiempo suficiente para al menos reducir el peso de esas demandas. Sin embargo, eso no parecía irles bien. Fue aproximadamente en ese momento cuando los Bren descubrieron a la humanidad y cometieron un tabú galáctico. Los elevaron. Entre muchas especies inteligentes, circulan a menudo historias de culturas elevadas que utilizan las tecnologías que se les conceden para autodestruirse, ya que sus pueblos aún están separados y en conflicto abierto entre sí. Alternativamente, existen relatos de los elevados volviendo su agresión contra quienes los elevaron, o contra la galaxia en general. Sin embargo, la verdad es que esto rara vez ocurre. La verdadera razón por la que se trata de un tabú es que, independientemente de lo que la especie logre, por muy alto que ascienda en la galaxia, ninguna de las otras razas sentirá que se ha ganado su lugar. Pensemos en los Vulgoten. Son algunos de los mejores investigadores médicos de la galaxia. ¿Recuerdas las noticias de hace unos años sobre el descubrimiento definitivo de un método para trasplantar órganos a los Yudari? Una raza tan genéticamente diversa que se creía imposible hacerlo sin cultivar clones para cada individuo. Ese método fue descubierto por un investigador Vulgoten. Ahora sé lo que estás pensando. En realidad fue un Yebru, ¿verdad? Ese investigador simplemente plagió el trabajo del Vulgoten, y de forma bastante descarada, debo añadir. Entonces, ¿por qué el plagiador Yebru se llevó todo el crédito? Porque los Vulgoten fueron elevados. Incluso cuando logran un avance increíble, nunca se considera que se hayan ganado el derecho a él. Eso nos devuelve a los humanos. Los Bren elevaron a la humanidad para ayudarles en su lucha contra los Combin, y la humanidad parecía bastante dispuesta a prestarles su ayuda. Ayuda que, a ojos humanos, respondía a una guerra de agresión injustificada por parte de los Combin. Al fin y al cabo, iniciar una guerra principalmente para no tener que pagar impuestos de importación sobre determinadas materias primas parece un poco excesivo, hay que admitirlo. Lo que la humanidad, en su ingenuidad, desconocía era que, aunque consideraban a los Bren como aliados, nunca serían vistos de la misma manera por ellos. Para los Bren, la humanidad no era más que una herramienta desagradable. Los humanos fueron utilizados como tropas de choque por los Bren, lanzados a las líneas del frente como auténticas oleadas de carne. Hay que reconocer que desempeñaron este papel bastante bien, mejor de lo que nadie esperaba. Verás, no cargaban sin sentido a campo abierto, sino que se movían de cobertura en cobertura,
mientras hostigaban y flanqueaban las fortificaciones Combin. Si no existía cobertura, la creaban ellos mismos, barricadas, trincheras, incluso solicitando bombardeos de artillería para generar cráteres que pudieran usar como pozos de tirador. Sus armas también resultaron mejores de lo esperado. A pesar de emplear propelentes químicos primitivos para acelerar proyectiles, demostraron no ser menos formidables que las armas de plasma de los Combin, quizá incluso superiores. Su infantería ganó batalla tras batalla contra los Combin y, siendo honestos, se convirtió durante ese periodo en una de las fuerzas terrestres de élite de la galaxia. En el espacio, los humanos fueron empleados en un papel similar. Las naves que lograron construir se colocaron en primera línea para absorber el daño de las armas Combin, mientras los Bren respondían con las suyas. Al principio esto no funcionó tan bien como sus fuerzas terrestres, pero los humanos adaptaron rápidamente sus diseños. No se les proporcionó el conocimiento ni las capacidades para alcanzar la paridad con los Combin o los Bren, pero utilizaron lo que tenían para diseñar naves más acordes con su nivel tecnológico. Blindaje pesado y generadores de escudos redundantes para las naves destinadas a absorber daño, motores más potentes y armamento mayor para aquellas diseñadas para aproximarse al enemigo. No pudieron construir auténticas naves capitales, pero, combinadas con sus estrategias, sus destructores y fragatas demostraron ser tan formidables como los de cualquier otro contendiente del conflicto. Con los humanos a su lado, los Bren no solo lograron que la guerra resultara punitiva para los Combin, sino que empezaron a cambiar su curso. Para los Combin, aquello era totalmente inaceptable. Que una especie primitiva, además elevada, inclinara la balanza resultaba repulsivo. Así, los Combin tomaron la decisión fatídica de atacar la cuna de la humanidad, un planeta llamado Tierra. Al principio, pareció que la humanidad contaba con algo de suerte. Justo cuando la flota Combin se puso en marcha hacia la Tierra, sus planes fueron interceptados por las agencias de inteligencia humanas y Bren. La flota también fue detectada brevemente cuando realizó una parada para corregir su rumbo, confirmando que se dirigían efectivamente a la Tierra. Los humanos pidieron a los Bren ayuda para defender su planeta, y los Bren aceptaron, aunque con reticencias. Por eso, cuando un grupo de batalla Combin, claramente destinado a actuar como fuerza de distracción, fue avistado en el borde de uno de los sistemas Bren, estos cambiaron de rumbo y fueron tras él sin informar a la humanidad. Cuando los Combin llegaron, su intención inicial era apoderarse de la Tierra. De ese modo podrían obligar a los humanos a trabajar para ellos, y sin duda pensaban imponerles fuertes imposiciones. Sin embargo, si los humanos que combatieron fuera del planeta fueron feroces, los que lucharon en defensa de su mundo natal fueron auténticos fanáticos. Los Combin desplegaron una fuerza de invasión masiva para tomar el planeta. Pero nada de lo que se puede transportar en naves puede igualar a un planeta entero de guerreros decididos luchando en tierra firme. Los Combin lo intentaron durante mucho más tiempo, del que probablemente habría persistido cualquier otra especie, pero finalmente se rindieron. Fue entonces cuando cometieron uno de los mayores tabúes de la galaxia. Decidieron destruir el planeta bombardeándolo con asteroides. La humanidad también interceptó esta orden y se puso de inmediato a evacuar a tantas personas como pudo. Lo que quedaba de su flota defensiva había sido reforzado por otras flotas que lograron regresar al sistema solar durante la batalla. Como resultado, pudieron proteger las naves de evacuación durante la huida,
ya que la mayor parte de la flota Combin estaba ocupada combatiendo los asteroides que pretendían lanzar contra el planeta. Sin embargo, no disponían de fuerzas suficientes para pasar a la ofensiva. Suplicaron a los Bren que enviaran ayuda, sin saber que la flota Bren destinada a apoyarles había perseguido otro objetivo y se encontraba demasiado lejos para llegar a tiempo. La humanidad hizo todo lo que pudo, pero simplemente no hubo tiempo suficiente. Cuando la primera oleada de asteroides impactó contra el planeta, ni siquiera habían conseguido evacuar a una décima parte de su población, sin contar a quienes ya combatían fuera de la Tierra. Más de 9.000 millones de vidas perecieron en una tormenta de fuego, o cuando la corteza del planeta se resquebrajó y entró en erupción bajo sus pies. Los humanos se retiraron silenciosamente del conflicto, o quizá nadie se molestó ya en prestarles atención. Con su mundo natal destruido, su especie parecía destinada a perecer en el vacío, entre las estrellas que para el resto de la galaxia nunca les pertenecerían realmente. La escasa relevancia que habían tenido dejó de existir. La guerra entre los Bren y los Combin también terminó poco después, ya que muchas facciones desconfiaban de la escalada Combin en el sistema Sol. Hay que tener en cuenta que de haber sido cualquier otra especie, probablemente gran parte de la galaxia habría declarado la guerra a los Combin. Sin embargo, dado que la humanidad era una especie elevada, la indignación fue menor. Aún así, resultó desconcertante, y aliados y rivales por igual dejaron claro que había llegado el momento de poner fin a la guerra. Se celebraron conversaciones de paz, pero no se alcanzó ningún acuerdo. Finalmente, la guerra concluyó con un alto el fuego. Ambas partes seguían desconfiando la una de la otra, cada cual afirmando que la otra ocupaba territorios que le pertenecían legítimamente y fortificando sus fronteras. A pesar de ello, se había instaurado un periodo de paz, aunque tenso, y lo único necesario fue la aniquilación de un solo planeta. Un planeta que pertenecía a un pueblo que luchó en una guerra que no era la suya, por un bando que nunca los aceptó de verdad. Mientras tanto, aunque varios humanos lograron evacuar antes de la destrucción del planeta, su número no alcanzó ni una décima parte de los que se encontraban en él. La especie había sufrido un golpe devastador, y con toda su infraestructura arrasada y sin un planeta al que llamar hogar, parecía condenada a la extinción, a desvanecerse en la oscuridad. A ojos del resto de la galaxia ya estaban olvidados, una raza extinta más. El destino quiso que la galaxia no los hubiera descartado tan rápido. 10 años después de la destrucción de la Tierra, las naves Combin comenzaron a informar de ataques perpetrados por enemigos desconocidos. De manera natural, al principio se sospechó de los Bren, a pesar de que estos juraron no saber nada al respecto. Las tensiones no hicieron sino aumentar cuando finalmente se reveló que los atacantes eran humanos, tras la destrucción de una de las naves agresoras y el hallazgo, entre los restos, del cadáver de un miembro de su tripulación. Se creía que una raza tan completamente diezmada como la humana no podía aspirar a atacar naves Combin sin algún tipo de apoyo. Se declaró el estado de preparación para la guerra, mientras los Combin se preparaban para atacar plenamente a los Bren, y el conflicto entre ambos parecía a punto de reavivarse. Sin embargo, algo resultaba extraño en los ataques humanos. Eran precisos, pero su ubicación era inconsistente. Si los Bren los estuvieran apoyando, los ataques deberían concentrarse en torno a su frontera común, pero más de la mitad
procedían del lado opuesto del territorio Combin. ¿Había encontrado la humanidad otro planeta? ¿Alguna otra raza había decidido apadrinarlos y buscaba debilitar estratégicamente a los Combin o provocar una guerra con los Bren? La respuesta llegó del lugar más improbable. Décadas atrás, un dron de investigación Gestar había sido enviado a uno de sus sistemas cercanos, sospechoso de albergar un planeta apto para la vida. Al comprobarse que no era así, el dron entró en modo de espera y fue olvidado. Casi un siglo después, el dron comenzó a transmitir de nuevo imágenes de una flota tosca pero masiva, descendiendo sobre el sistema. Minaban asteroides, extraían recursos de los gigantes gaseosos. Cualquier recurso disponible era explotado. Algunas de las naves que aparecían en las imágenes resultaban familiares, similares a las que habían participado en los ataques contra naves militares y mercantes Combin. Parecía que la humanidad no había encontrado un nuevo planeta al que llamar hogar, ni un patrocinador que la respaldara. En su lugar, se había trasladado a un sistema olvidado e inhabitable para explotar sus recursos. Al conocer esta información, los Combin enviaron una flota al sistema, ignorando las protestas de los Gestar, que se sintieron especialmente indignados, pues habían compartido esos datos de manera voluntaria. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que encontraron. Esperaban hallar la flota humana, pero descubrieron que el sistema estaba vacío. Los análisis confirmaron que muchos asteroides habían sido explotados con equipos coherentes con los observados en las imágenes Gestar. Sin embargo, los humanos ya no estaban allí. Simplemente se habían marchado. Fue entonces cuando la galaxia comprendió que la humanidad había creado una flota nómada y que se había convertido en errante entre las estrellas, estrellas a las que nadie creía que tuviera derecho. Los ataques contra las naves Combin continuaron, y los Combin juraron acabar con esta amenaza. Cabría pensar que, sabiendo que el enemigo era nómada y podía atacar desde cualquier lugar, habrían reforzado sus defensas. Sin embargo, sus estrategas optaron por un enfoque ofensivo. Perseguirían y destruirían la flota errante, estuviera donde estuviera. Con cada nueva nave, convoy, estación y pronto mundo atacado, los Combin comprometieron cada vez más recursos militares en la caza de la humanidad. Al hacerlo, jugaron directamente en sus manos. Un día se activaron las alertas. Naves enemigas avistadas sobre Gotha, la potencia económica de la nación Combin. Gotha contaba con su propia flota defensiva, por supuesto, pero a medida que los Combin retiraban más naves para buscar a la flota nómada humana, esa fuerza se había ido reduciendo. Aquel día, lo poco que quedaba fue barrido. No sin grandes pérdidas humanas, quizá más de las necesarias si se hubieran tomado su tiempo, pero desplegaron más que suficientes naves para compensarlo. Con la flota defensiva aniquilada, los buques de guerra humanos rodearon Gotha, y lo que siguió es difícil de contemplar. Lo que se le hizo a la Tierra, ahora lo devolvemos. Ese fue el único mensaje transmitido a la galaxia antes del bombardeo. Gotha brilló brevemente con más intensidad que Gatru, su estrella anfitriona, mientras el infierno termonuclear caía sobre su superficie. La destrucción fue total. Ni un solo centímetro cuadrado quedó indemne al calor y la presión devastadores de las armas humanas. Los habitantes del planeta, 1,1 billones de seres, se vaporizaron en un instante. La galaxia estalló en indignación. El planeta de una especie había sido aniquilado, toda la vida borrada de su superficie. Era uno de los mayores tabúes galácticos,
y muchos exigieron la guerra contra la humanidad. La hipocresía, el silencio que guardaron cuando el mundo humano sufrió un destino aún peor, pues Gotha acabaría siendo de nuevo habitable, mientras que la Tierra no lo fue ignorada. Todos clamaron venganza, muchos prácticamente ansiosos por derramar sangre humana. Entonces, como si respondiera a una señal, llegó otro mensaje de la humanidad. Era una lista de mundos. Mundos de cada miembro de la gran comunidad galáctica. Incluía poblaciones, puntos de interés estratégico y defensas. Cuando correspondía, incluso se detallaban defensas ocultas, algunas de ellas entre los secretos mejor guardados de las especies implicadas. Al final de la lista había una nota que decía: «Tenemos muchos más». Pronto se hizo evidente que en los 10 años transcurridos desde que la humanidad había desaparecido del interés galáctico, no había permanecido inactiva. Tampoco había dedicado todos sus esfuerzos únicamente a la construcción de su flota nómada. Mientras el resto de la galaxia los ignoraba, la humanidad había observado con atención, estudió a las distintas razas galácticas y lo hizo en profundidad. Y si su mensaje era veraz, también había acumulado un arsenal considerable. En lugar de aceptar una extinción lenta, había estado reconstruyéndose y preparándose. A pesar de haberlos descartado con tanta facilidad, la humanidad no estaba dispuesta a desaparecer en silencio y estaba a punto de hacerse muy ruidosa.